Gracias. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, empecemos entonces con la resolución de los ejercicios. Bien, acá tenemos un problemita de hidrostática, principalmente de presiones, y dice, el manómetro que se encuentra en la figura se utiliza para medir la diferencia de nivel de agua entre los dos tanques. Calcular esta diferencia en centímetros, sabiendo que la densidad del aceite es 800 kilogramos por metro cúbico. No nos dan la densidad del agua porque se entiende que ya conocemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Muy bien. Para nosotros resolver este problema, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar lo que se llaman las líneas isóbaras. Las líneas isóbaras contienen puntos que van a tener igual presión. Pero primero vamos a definir la incógnita. Acá tenemos los niveles. Por ejemplo, acá tenemos un nivel. Voy a trazar una línea. Este es el nivel en uno de los recipientes. Y acá está el otro. Este es el otro nivel. Tenemos entonces y por acá tenemos el otro, está un poquito más arriba. Y este desnivel que hay entre los dos recipientes es lo que nos están pidiendo. Vamos a llamarlo H. Este es el desnivel. Y vamos a llamarlo H. Esa sería nuestra incógnita. Ya. Listo. Ahí. Ese sería nuestro desnivel. Obviamente lo que yo voy a tener que hacer es, de alguna manera, relacionar pues el tubo que está en la parte central con los recipientes. Para eso, mira, podemos hacer lo siguiente. Este tubito tiene dos ramas, entonces la rama de la izquierda, ¿correcto? La rama de la izquierda la voy a relacionar con el recipiente que se encuentra a la izquierda de la siguiente manera. A ver, justo en el nivel, vamos a hacer lo siguiente. Trazo esta línea. Ahí. Y para eso también voy a tomar en cuenta el desnivel que tengo acá. Por otro lado, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ya. Y después voy a tomar este nivel. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, como ambos recipientes están abiertos a la atmósfera, definitivamente cualquier presión en un punto interior de los recipientes se va a ver afectado de todas maneras por la presión atmosférica. ¿Correcto? La presión atmosférica. Que la vamos a llamar P sub 0. Tendremos que reemplazar su valor al final o se va a eliminar. Sería la presión que vamos a tener. Muy bien. Entonces, mira, ve, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos por partes.
vamos a ver cómo vamos a, de alguna manera, igualar. A ver, a ver. Vamos a tener que igualar algunas presiones y vamos a hacer lo siguiente. A ver, acá tengo presión atmosférica y acá también tengo presión atmosférica. Entonces quiero introducir de alguna manera acá la incógnita. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Este es H, el desnivel entre los dos líquidos. Y acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Vamos a tener que ayudarnos de la siguiente manera. A este pedacito que está acá, porque no hay una altura que en realidad pueda a mí ayudarme porque no es información, yo voy a tener esto. A esta pequeña alturita nos vamos a ayudar y le vamos a poner un Y. Pero ojo que mi incógnita es H. Y simplemente es una distancia que la voy a tomar como apoyo para poder resolver el problema. Así como en cinemática, a veces nosotros decimos distancia E o distancia X, pero es una variable para poder formar ecuaciones y finalmente resolver el problema. Entonces, podemos hacer lo siguiente. A ver, las líneas isóbaras que podemos nosotros tener en cuenta son las siguientes. Miren, por ejemplo, a ver. Este punto, con este punto, obviamente sus presiones son iguales, ¿no? Vamos a ponerle un punto 1 y un punto 2. ¿Correcto? Esos puntos tienen la misma presión. ¿Por qué? Porque están dentro de un mismo líquido y a un mismo nivel horizontal. Por lo tanto, es una línea isóbara. También puedo hacer lo mismo con este puntito. A ver, este punto, con este punto, van a tener también la misma presión. Vamos a ponerle un punto 3 y un punto 4. Ahí está. Muy bien. Y ya está. Ahora, se supone que estos puntos que están acá, vamos a hacerlo así. A ver. Estos puntos que están acá también son puntos que van a soportar cierta presión y que lógicamente entre estos puntos va a haber una pequeña diferencia. Vamos a poner también acá, digamos, un punto 5 y un punto 6. Ahí está. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a ir planteando las ecuaciones.
¿Qué tenemos? En primer lugar, vamos a tener los siguientes. A ver, por acá. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, por ser líneas isóbaras. Pero la presión en el punto 1, encima solamente es la presión atmosférica. Y por encima del punto 2 voy a tener la presión de la columna de agua más la presión del punto 5. Se supone que todo lo que está arriba sobre el punto 5 está generando una presión, pero todo lo que está arriba no lo tengo definido. Ojo que es una superficie, un tubo que está cerrado. Entonces, la presión de esta columna sería la densidad de líquido, que es agua, vamos a ponerle 1000, por la gravedad 10, y multiplicado por la alturita, que sería Y más 0,5. Recuerden que la presión es densidad de líquido por la gravedad por la profundidad. Presión hidrostática es la densidad de líquido por la gravedad y por la profundidad. Más la presión del punto 5. Ahí está. Esa sería mi primera ecuación. Ahora, ¿qué tenemos? La presión en el punto 3 y en el punto 4 son iguales. Entonces, empecemos por ahí también. La presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto 3. Pero la presión en el punto 4 también es la atmosférica, porque está abierto. Y esto debe ser igual a la presión del punto 3, que es, en este caso, la presión de esta columna, que es entre el punto 3 y el punto 6, donde sería 10 al cubo por la gravedad y por la alturita, que es la profundidad, que sería Y más H. Más la presión del punto 6. Porque encima del punto 6 hay una cierta cantidad de líquido que está generando presión en el punto 6. Perfecto. Listo. Entonces, como ustedes verán, de cada una de las expresiones podemos despejar la presión atmosférica. O mejor dicho, podemos igualar. Y nos va a quedar lo siguiente. Entonces, a ver, te queda 10 a la cuarta por Y más 5 por 10 al cubo. Más la presión 5. Igual, ¿correcto? Acá vamos a ponerle ecuación 1, ecuación 2, y lo que estamos haciendo es igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Bien? Del otro lado tendríamos, ojo, 10 a la cuarta por Y más 10 al cubo por H más la presión en 6. Y mira, esa distancia que me sirvió de apoyo se cancela. Muy bien. Ahora, el problema es que yo no tengo la presión en el punto 5 ni en el punto 6. Pero hay un detalle. Observa bien esos dos puntos. Si ustedes se dan cuenta, el punto 6 con el punto 5 van a tener una diferencia de presiones. ¿Correcto? Una diferencia de presiones. Y esa diferencia de presiones equivale a la densidad de líquido por la gravedad y por la distancia entre esos, que sería H. Entonces, como el 6 tiene mayor presión, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Acá vamos a colocar 5 por 10 al cubo menos 10 al cubo por H. Y la presión 5 pasa al otro lado, pero esa diferencia de presiones sería 10 al cubo multiplicado por 10 y por la diferencia, que sería 0,5. ¿Correcto? Voy a colocarlo por acá. Acá vamos a colocar lo siguiente.
de la figura, para que quede claro, la figura, la diferencia de presiones, presión en 6, es la densidad de líquido por la gravedad y por H, que es la diferencia entre esos. ¿Por qué 6 menos 5? Porque se entiende que 6 está más abajo, soporta mayor presión. Muy bien, y con esto entonces ya podemos resolver el ejercicio. Ah, ya, pero un ratito, acá hay un pequeño error. La diferencia de presiones corresponde a, en este caso, corresponde a aceite. Porque acá por encima del punto 6 hay aceite. ¿Correcto? Hay aceite. Entonces tendríamos acá, la diferencia de presiones sería, la diferencia que sería 800 por 10 y por H. Acá sería entonces 800 por 10 y por 0,5. Ahora. Y ahora sí, ya podemos encontrar H. Bien, a ver cuánto nos sale H. Acá tenemos 5000 menos 4000. ¿Correcto? Y entre 1000. Y nos queda en este caso 1. ¿Correcto? A ver. Listo. Vuelvo a repetir. Acá tendríamos la presión 1 igual a la presión 2. Pero la diferencia de presiones entre 6 y 5 sería 800 por 10 por H, que es 0,5. 800 acá sería 5. 5 por 8, 40, sería 4000. 5000 menos 4000 es 1000, y acá te queda 10 al cubo. A ver. Ah, no, acá es 10 al cubo, 10 a la cuarta, 10 a la cuarta por H. $10 a la cuarta por H. Más la presión en 6. Aquí es 10 a la cuarta. Eso. A ver, revisemos. 10 a la cuarta por Y. Acá sería 5 por 10 al cubo, está bien. Presión 5, y acá sería 10 a la cuarta por Y. 10 a la cuarta por H, presión 6. 5 por 10 al cubo, menos 10 a la cuarta H igual a. Ahora sí, nos va a quedar 1000, nos va a quedar 0,1 metros. Y esto saldría 10 centímetros. Ahora sí. Con lo cual el problema estaría presiones. ¿Correcto? Veamos. Siguiente ejercicio. Dilatación. Dice, un tanque de acero está lleno hasta el tope con gasolina y todo el conjunto se encuentra a 16 grados Celsius. Entonces, en este primer gráfico, que ya lo he adelantado, tengo una temperatura inicial de 16 grados Celsius. La fracción de volumen de gasolina que sale del tanque cuando ambos alcanzan 27 grados Celsius. Yo lo voy a calentar y la temperatura final sería 27 grados Celsius. Ok. Aproximadamente, coeficiente de dilatación volumétrica del acero y el coeficiente de evolución de la gasolina. ¿Ok? Muy bien. El gráfico nos indica de que lo que está con azul es el recipiente y lo que está con verde es la gasolina. Inicialmente tienen
Como está el tope, tienen el mismo volumen inicial. Pero cuando se dilaten, recuerden que los líquidos se dilatan más rápido que los sólidos. Entonces, cuando calentemos, el desnivel entre los tamaños, en este caso, para el recipiente sería lo que voy a colocar ahorita. Esto es lo que en este caso, a partir de su, digamos, volumen inicial, se va a dilatar y acá vamos a tener lo que adicionalmente corresponde a la gasolina. Como la gasolina es un líquido, se dilata más que el sólido. Por lo tanto, automáticamente lo que vamos a ver es que parte de la gasolina se va a derramar. Porque si bien es cierto, los dos se dilatan, pero el líquido se dilata más que los sólidos. ¿Bien? Y después de las dimensiones finales que tienen los dos, pues esto que está acá vendría a ser el volumen que se ha derramado. ¿Correcto? Pero a mí me piden la fracción, entonces vamos por partes. Esto viene a ser el volumen derramado, V sub 0 viene a ser el volumen inicial, y esto de acá corresponde a lo siguiente. Esto vendría a ser el incremento de volumen del tanque, el tanque de acero, y esto viene a ser el incremento de volumen de la gasolina. Ya está. Por ser obviamente líquido. Entonces, creo que te das cuenta de lo siguiente, ya podemos plantear la ecuación. Del gráfico podemos notar que el volumen derramado de gasolina será igual a la diferencia de los cambios de volumen de los dos. Esto sería igual al cambio de volumen de la gasolina menos el cambio de volumen del tanque. Ya está. Entonces, yo pongo acá el volumen derramado será igual. A ver, el incremento de volumen, tema de dilatación es volumen inicial por, en este caso, el coeficiente de dilatación volumétrica, que recuerda que se representa con la letra beta, y todo por delta beta. Algunos lo llaman gamma, pero recuerda que esto es 3 veces el alfa, ¿no? Pero es el coeficiente volumétrico. Entonces, el delta de B de la gasolina sería entonces volumen inicial, que lo hemos llamado V sub 0, por el coeficiente de la gasolina, que sería 95 por 10 a la menos 5. Ahora, no te olvides de algo. El cambio de temperatura sería 27 menos 16. Final menos inicial, nos queda 11. Pero tú te preguntarás, profe, pero acá yo tengo 1 sobre Kelvin. Ya tengo en Celsius. Pero no te olvides, los cambios de temperatura en Celsius son iguales a los cambios de temperatura en Kelvin. Así que no hay problema. Menos incremento de volumen del tanque sería volumen inicial del tanque por el coeficiente del tanque, que es 36 por 10 a la menos 6. Y todo por delta de T, que es exactamente lo mismo, porque los dos han elevado a la misma temperatura. Listo. Ahora, al factorizar V sub 0 y lo paso a dividir, ahí voy a encontrar la fracción que se ha derramado. ¿Correcto? La fracción que sale. Entonces, por acá pongo volumen derramado entre el volumen inicial. Por lo tanto, yo no necesito el volumen inicial porque me están viendo solamente la fracción. Entonces lo paso a dividir nada más. Y tendríamos lo que nos está pidiendo el volumen. Muy bien. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. A ver, acá nos va a quedar de la siguiente manera. 95 sería por 10 entre 10, te va a quedar 900. Bueno, voy a factorizar el 11 y te va a quedar
950 por 10 a la menos 6. Lo estoy homogenizando, menos 36 por 10 a la menos 6. ¿Correcto? Eso es lo que nos está quedando. Y esto finalmente será, bueno, 950 menos 36. No, acá lo estoy colocando por 10 y entre 10 para que sea 10 a la menos 6. Nos va a quedar 950 menos 36. Y todo por 11. Nos va a quedar 1054 por 10 a la menos 6. Y esto finalmente va a ser igual a 0,01, ¿no? Esto entre 0,01. Y esa sería la fracción que me está dando. Un centésimo. Bien, ¿está claro hasta ahí, muchachos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Continuamos. A ver. Dice, un recipiente provisto de un émbolo contiene un gas ideal termodinámica de densidad ρ, presión P y temperatura 27 grados Celsius. ¿En cuántos grados Celsius se incrementará la temperatura en cuántos del gas si se somete a un proceso mediante el cual su densidad y presión alcanzan estos valores? Si nos damos cuenta, para este gas ideal, nos están dando el estado, su estado inicial y su estado final. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en cuenta entonces los siguientes. A ver. Cuando obviamente se cambia de estado, ¿de acuerdo? Nosotros recordemos que la ecuación, para poder tener en cuenta esa situación, utilizamos pues lo siguiente, ¿no? P1 por V1 entre T1 debe ser igual a P2 por V2 entre la temperatura 2. ¿Correcto? Cuando se trata de un gas ideal y cambia de estado, podemos utilizar esta expresión sin ningún problema. Y lo pongo así porque no me están dando de manera particular ningún proceso, ¿no? Porque ustedes saben que hay procesos a velocidad constante, a volumen constante, procesos a temperatura constante, ¿no? O a volumen constante. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber el incremento, necesito hallar la temperatura 2. Me están dando las presiones y la densidad. Pero ¿cómo yo incluyo acá la densidad? Entonces, yo recuerdo también, por mi tema de hidrostática, lo siguiente. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces, el volumen sería igual a la masa entre la densidad. Podemos combinarlo. Ya está. Entonces, podemos darle forma ya al ejercicio. Tenemos la presión 1, dice que es P, por el volumen 1, que sería la masa entre su densidad correspondiente, ¿correcto? En este caso sería ρ. Y abajo le vamos a colocar su temperatura, pero no te olvides que la temperatura tiene que estar en Kelvin, más 273. Estamos hablando de 300 Kelvin. Esto debe ser igual a ver, el otro tenemos acá la temperatura, la presión es ahora 2P, la densidad es 1,5 ρ, ojo, densidad es masa entre volumen. La cantidad de gas es la misma, porque no se ha escapado nada de gas, pero el volumen ha cambiado, y por ende su densidad, porque la temperatura ha cambiado. Entonces ahora sería 1,5 ρ. Y acá calculamos la temperatura 2.
que es la que necesito para después encontrar la variación. Ahí está. Como verán, para resolver un examen de admisión, lo que tenemos que tener es un panorama grande de información y de los temas, ¿no? Porque finalmente fíjate cómo se combinan, ¿no? Listo. Y con esto ya determinamos la temperatura. En este caso, la temperatura 2 será, a ver, tenemos 600 entre 1.5, 400 Kelvin. Listo. Bueno, a mí lo que me están pidiendo, ¿en cuántos grados Celsius se incrementará la temperatura? Bueno, el gas estaba a una temperatura de 300 Kelvin y ahora va a estar a 400 Kelvin. Entonces, el cambio de temperatura que experimenta el gas sería 400 menos 300, lo cual nos da 100 Kelvin, que también, como es variación, equivale a 100 grados Celsius, porque es variación, mucho cuidado. Y ahí está. Entonces, un problema de termodinámica, fíjate cómo se puede resolver. Siguiente. A ver, un cilindro de 2 litros de volumen está dividido en dos partes por una pared móvil muy fina. Ver figura. El lado izquierdo del cilindro contiene 1 mol de un gas ideal y el otro lado contiene 2 moles del mismo gas. El conjunto está a la temperatura de 300 Kelvin. Todo se encuentra a 300 Kelvin. ¿Cuál es la presión en función de 10 a la sexta pascales en ambos lados en el equilibrio? Bueno, en primer lugar, ustedes saben que los gases son sustancias que ocupan todo el espacio. Eso significa que en ambas partes el gas está ocupando todo el volumen, que en total suman 2 litros, pero está repartido, pero no necesariamente mitad a mitad. Pero tú recuerda que las moléculas en su movimiento agitado golpean a las paredes y por ende también va a golpear a esta membrana, ¿correcto? A esta pared móvil que está separando a los dos y no permite que el gas pase de un lugar a otro. Eso significa que cada parte va a conservar su gas. Pero si está en equilibrio, ¿qué sucede? Por el lado izquierdo, ¿correcto? Por el lado izquierdo, el gas está golpeando a esa pared con una cierta presión. Ahí está. Que por cierto involucra una fuerza. Y el otro gas también está empujando. Recuerda que debido a la agitación, ¿correcto? Obviamente, pues, los gases van golpeando. ¿Y por qué solamente me centro en la tapa? Porque todo lo demás es rígido, no se va a mover. Entonces, este sí tiene opción a moverse. Ahí está. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, la parte de la derecha está empujando hacia la izquierda con la presión del gas y la parte de la izquierda está empujando a la derecha. ¿Está? Entonces, acá podemos poner, esta sería una presión 1 de la parte izquierda y esta sería una presión 2. Obviamente, si la presión 2 fuera mayor que la presión 1, la tapa se movería para la izquierda. Si la presión 1 fuera mayor que la presión 2, entonces se movería para la derecha. Pero a mí me dice, bien claro el problema, que esta membrana o esta pared se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, estas presiones tienen que ser necesariamente, ¿qué? Iguales. Entonces, por acá, la presión que ejerce, digamos, el gas de la izquierda, P1, es igual a la presión. Porque si no, la pared se movería. ¿Correcto? La pared se movería. Entonces, lo único que tengo que hacer es igualar presión. Pero, nosotros recordamos que
la ecuación de estado. Presión por volumen es igual a N por R por T. Entonces de acá nosotros podemos despejar la presión. La presión sería N por R por T entre V. Ya está. Entonces esas expresiones las podemos igualar. ¿Ok? Vamos igual. Bien, entonces tenemos lo siguiente. A ver. Entonces, la presión 1 sería número de moles 1 por R por T, que en este caso resulta ser 300 Kelvin, entre, a ver, todo el recipiente tiene un volumen de 2 litros. Entonces, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Como yo no sé qué parte hay en cada uno,